Acción. Buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a su Fílmico Podcast, el espacio fílmico donde le tratamos temas más importantes, relevantes de lo que nos apasiona, el mundo de la cinematografía a nivel mundial. Pero sobre todo haciendo un poquito de hincapié a nuestra cinematografía dominicana. Ariel Alejo con ustedes, Danilo Arroyo en la ciudad de Nueva York y Wilmer. ¿Cómo está mi gente? Estamos bien, gracias a Dios, Ariel. Aquí, como siempre, estamos al pie del cañón, dispuestos a llevarle información interesante sobre el mundo del cine. ¿Cómo estás, Danilo, allá en Nueva York? Estamos bien por aquí, tranquilo, lleno de energía. Una semana más, una noche más, que vamos a conversar con toda nuestra audiencia acerca de cine. Y nada, todo positivo. Recuerden que si están aquí por primera vez, que se suscriban al canal, que compartan este video con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, con todo el mundo. Clic en la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido de Ciudad Fílmica. Así que no se pueden perder el podcast. Tenemos un buen tema hoy. Claro que sí, señores, se acerca la Semana Santa y ustedes saben que la República Dominicana, eso es como dicen, el absueto de Semana Santa, es una parada técnica, las primeras vacaciones largas del año y como es costumbre, muchas personas son muy apegadas a sus temas religiosos, muchas personas siguen su cultura religiosa, cristianas, eclesiástica, y el país completo se divide en los que vacacionan y en los que se quedan en su casa, pero igual, toda la programación siempre es dirigida al mundo de lo eclesiástico, al mundo religioso. Y hoy vamos a hablar de de un cine que durante los últimos 20, 25, 30 años ha evolucionado muchísimo, que es el cine cristiano religioso, el cine bíblico. Vamos a tocar ciertos temas, hablar de las películas más relevantes que se han hecho en los últimos años y del impacto que ha tenido a nivel mundial. Danilo, No, todo bien por aquí. Mi gente, ustedes saben que las religiones, o sobre todo, todos entendemos, los que somos creyentes, de una manera u otra, que entendemos que hay una fuerza, un ser todopoderoso que está por encima de nosotros, un ser todopoderoso que desde que nos creó, desde que le dio inicio a la vida del ser humano en esta tierra, eh, hemos siglo tras siglo creído de que hay una fuerza superior a todos nosotros. Y de ahí sale el libro La Biblia, un libro que es el libro más leído a nivel mundial, que es una compilación de un sinnúmero de libros, de anécdotas, experiencias, revelaciones, tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cine como tal se ha aprovechado bastante de este libro, de estas historias bíblicas, de las religiones para llegar a más gente con este tipo de mensaje. De una manera u otra, llevar el mensaje, si este cine fue hecho por religiosos, o de una manera u otra, hacer comercio con las creencias religiosas a través del cine. Ahí le dan apertura a lo que es un nuevo género cinematográfico, que es el cine bíblico. Cine bíblico porque las películas están basadas en estos libros de la Biblia, porque la Biblia no es un solo libro, es la compilación o la recopilación o la reunión de distintos libros que conforman ese libro tan famoso que todos conocemos, desde un Génesis hasta un Apocalipsis, y el cine se ha servido muy bien de eso. Y a principio de siglo, con el mismo surgimiento del cine, empiezan a aparecer nuevas piezas o las primeras piezas bíblicas o las primeras piezas del cine bíblico, para ser más exacto, más correcto. 1923 aparece la primera película blanco y negro, sonorizada, un tanto sonorizada, sí, por el emblemático director Cecil B. DeMille. La Academia de Ciencias Cinematográficas tiene un premio honorífico que lleva este nombre, Cecil B. DeMille, que hizo la primera o una de las primeras películas bíblicas del momento, que fue Los 10 Mandamientos, de Ten Commandments. Y hay una versión que se transmite todas las Semanas Santas en los países latinos, de los 10 Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston. Pero esa no es la primera versión, esa es la segunda versión. La primera versión fue en 1923, dirigida por Cecil B. DeMille,
que es un cineasta muy laureado. Inclusive hay un premio especial que se otorga todos los años en los Golden Globes, como el premio honorífico Cecil B. DeMille, a esos cineastas o a esos artistas que han llevado una gran trayectoria en su carrera, son premiados con el premio que lleva el nombre de este director. Este director, 30 años después de 1923, en 1956, hace otra vez Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, esa famosa película donde vemos un despliegue de efectos especiales muy bien logrados para su época, que todavía siguen funcionando muy bien, como vemos que se separa el mal muerto, las carrozas detrás de los judíos, el faraón, los escenarios, una película muy bien lograda en 1956 que hasta la época sigue funcionando muy bien. No fue hasta la década de los 70 que con el mismo Charlton Heston aparece la película ganadora de 11 Óscares en una misma noche, que hasta hace unos años tenía el título como la película que más Óscares se había llevado en una noche, pero después fue destronada o igualada por la película de James Cameron, Titanic. Me refiero a Ben-Hur, una película que para mí es una de mis películas favoritas por el excelente mensaje y sobre todo es la película bíblica o la pieza cinematográfica que tiene el mejor ejemplo o el mejor final de todos los finales. No sé si ustedes han contado con el factor sorpresa que tiene esta película, un factor muy utilizado de manera muy creativa en el cine que le dicen el factor sorpresa o la fórmula de último minuto. Porque hay una escena que yo creo que esa fue la escena que hizo que Ben-Hur se convirtiera en la película bíblica más alabada y premiada de todas las décadas, de todos los tiempos, en el que el personaje que interpreta Charlton Heston le da de tomar, le da agua a Jesús. Pero en ningún momento él se imaginaba que esa persona al que le dio agua era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y, o sea, eso es un factor sorpresa que yo creo que esa fue la escena o el factor sorpresa dentro de la película que tocó la sensibilidad de los críticos, de la audiencia, de todo el mundo, y se convirtió en una película que ha trascendido década tras década. Después de ahí hemos visto muchas otras películas. Hemos visto Sansón, hemos visto la película de José, pero mayormente muchas de esas películas se han ido a lo que es series de televisión, hasta que aparece Mel Gibson con una película bíblica en la década, ¿fue en el 2000 o 90? No, 2004. fue en el 2004, 2004. La Tengo Pasión que de Cristo. contarte, exacto, tengo que contarte algo sobre esa película. Esta película, Mel Gibson, con un toque único, donde puso a todos los personajes a hablar el idioma original que supuestamente hablaban los apóstoles y Jesús en aquel entonces. El arameo. Trató de imitar o buscar lugares muy parecidos a donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y una película muy distinta, porque todas las películas que veíamos acerca de Jesús, veíamos su vida, su nacimiento, su peregrinar, sus milagros, la salvación, su crucifixión y resurrección. Pero este señor hizo una película totalmente diferente que solamente se basó en la crucifixión y sacrificio y tortura de nuestro Señor Jesucristo. Y una película muy cruda, una película con un sentido, con una estructura argumental muy bien realizada por parte de Mel Gibson, porque él se concentró en que nosotros, la audiencia, creyentes o no creyentes, nos pusiéramos en los zapatos de Jesús y sintiéramos su sufrimiento, el sufrimiento que nuestro Señor experimentó por nosotros en aquel entonces. Hasta la forma original de colocarle la corona de espinas, wow, fue totalmente dolorosa, y el azote durante todo su vía crucis hasta llegar al Monte Calvario, donde fue
crucificado, todas esas escenas con un lenguaje cinematográfico muy bien logrado. Pero hay un sinnúmero más de películas. El mismo Martin Scorsese nos trae una película, la película bíblica más controversial de todas, que es La Última Tentación de Cristo, y muchas que otras películas cristianas bíblicas, pero queremos entender con este podcast de que este género cinematográfico, que muchos dicen que no es un género, es un género. Es un género, porque se basa en un concepto, en una sola temática y va dirigida a un público en especial. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un género. Quieren decir que es un movimiento cinematográfico, pero no. Yo diría que es que son ambas cosas. Tanto un movimiento cinematográfico como un género. Y un género que a mi entender como cineasta, porque yo hice una película bíblica, una serie bíblica que se transmitió por Telemicro, Canal 5, Ciudad Prestada, donde yo hice una historia moderna basada en la parábola del hijo pródigo que dijo nuestro Señor Jesucristo, donde yo presentaba la ciudad de Santo Domingo, la capital de Santo Domingo, como una ciudad más del mundo, con sus pros y sus contras. Presentaba a Santo Domingo como una Jerusalén moderna, pero con un toque latino, caribeño. Y fue una serie de televisión que me fue muy bien. Entonces, con esto quiero decir que todavía hay tantos temas por explorar, por adaptar de la Biblia hacia el cine. Y entiendo que no se ha explotado muy bien, porque cada vez que veo una película bíblica, yo veo lo mismo, o sea, veo las mismas historias contadas por otros directores a su manera, pero hay tantas historias dentro de ese libro que se podría durar algunos 50 años más estrenando una película anual o dos películas bíblicas anuales, porque es demasiado lo que hay en la Biblia para contar. ¿Qué ustedes opinan de eso? Mira, yo creo que el cine... No, perdón, dale, Wilmer. Quiero contarte algo sobre esa película, La Pasión de Cristo. Esa película yo la vi en el año 2004. Yo la vi en tu casa, Danilo, cuando tú vivías aquí en Santo Domingo, en el Sánchez Payá. Ajá, yo me Recuerdo que fue un sábado santo que la vimos en tu casa y yo recuerdo que fue, me parece que fue en DVD, en un DVD que tú tenías. Que tú habías conseguido esa película porque precisamente, No, yo no fue, sé, fue en VHS. bueno, un VHS, bueno, que se veía muy bien. Y yo no sé cómo tú la conseguiste, Danilo, pero cuando la vimos tú y yo en tu casa, un sábado santo, como a las 7 de la noche, se había estrenado, esa película se había estrenado el miércoles de ceniza de ese mismo año, que fue que Mel Gibson la estrenó en Estados Unidos y al poco tiempo llegó aquí a Dominicana y aquí fue un éxito tremendo, llenaron mucho los cines esa película porque esa película eh, representó por primera vez a un Jesucristo muy diferente a como lo presentaban en las otras películas. Y como dicen, hay un grupo, una secta religiosa llamada Testigos de Jehová, que ellos dicen, y ellos han ilustrado en una revista, en la revista de ellos, Despertar, que muestra un Jesús tal como es, un Jesús fuerte, un Jesús, un hombre alto, con un buen cuerpo, fuerte, porque Jesús, acuérdate que Jesús era carpintero, porque era hijo de José, que José era carpintero y Jesús se dedicó, aparte de hacer la obra del Señor, se dedicó a la carpintería también. Entonces, los testigos de Jehová, ellos, ellos son un grupo que se ponen a hacer, ellos son religiosos, pero también hacen investigaciones y datos científicos. Ellos dicen que Jesús no pudo haber sido el Jesús blanco y debilucho, como lo presentaban en la película, como lo presentan las ilustraciones, incluso como lo presentan las esculturas e ilustraciones que tiene la iglesia, sobre todo la iglesia católica, porque primero Jesús era un hombre, como te dije, era un hombre carpintero, o sea, un hombre que hacía trabajo fuerte,
Y también no pudo, no, ellos dicen que el Jesús no pudo haber tenido la piel tan blanca y los ojos claros, porque de esa parte del mundo de donde Jesús es, ahí la gente no tiene la piel tan clara por el sol. Y yo recuerdo que tú mismo me explicaste, Danilo, una vez, y me lo explicó mi mamá, que mi madre ha ido a ese mismo, sí, que mi madre ha ido a Israel, ha ido, ella ha visitado en 3 ocasiones. Ella me dice, por ahí la gente no son piel clara, si son finos, tienen el pelo suave, pero no son claros Bueno, ni tienen los ojos claros tú, tú como presentaban a conociste, tú Jesús. conociste a mi papá. Sí, 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 Ramón Arroyo. tú conociste a mi papá. Mi papá Ajá, era judío puro. Mi papá no era un judío mezclado, pero mi papá era israelí puro de allá. Y exacto. mi papá era blanco. No, No, mi entonces, papá era un hombre primero, fino. Mi papá era un hombre ujú, fino, con facciones de gente blanca, con el pelo muerto, el poco pelo ujú, que tenía porque era calvo, muerto, pero no era blanco, era así mismo de mi exacto. color. Entonces la gente primero no eran así, sino eran como ese Jesús. Y también otro dato científico que dicen los testigos que ofrece, que la película de Mel Gibson asemejó casi la pegó con ese actor, diciendo que para que un hombre pudiera soportar todas esas heridas y esos clavos y esa madera y caminar con esa madera al hombro, que aunque le ayudaron, pero para que soportar ese peso más la golpiza que se le dio a Jesús, como lo narra Mel Gibson en esa película, y como dicen escrito en la Biblia, como fue torturado Jesús, no pudo haber sido un hombre débil, sino un hombre con una contextura más fuerte para haber soportado ese castigo físico. Entonces a Mel Gibson lo acabaron mucho, inclusive del ámbito religioso, porque Mel Gibson mostró la crudeza de cómo sufrió Jesús, la tortura que se le dio a Jesús. Y mucha gente quedaron escandalizada con esa película, pero fue un éxito total porque La Pasión de Cristo hasta ahora ha sido la película que más se acerca a lo que fue la historia de Jesús en la crucifixión y también donde vemos un Jesús que luego de ser crucificado se levanta eh, y tiene muchas otras características que no se ven en las películas, que nos presentan sobre todo en televisión, con un Jesús que parece más europeo, romano, que esa gente de por ahí. La Biblia Entonces, lo yo, describe en el libro, creo que es en el libro de Jeremías, dice, Jesús tenía el pelo como lana, como la lana, grueso como la lana y la piel como el latón. Ustedes saben lo que es latón, ¿verdad? exacto. El Sí. latón es un metal del color de esta suera, Ujú. que era como un bronce, un cobre, utilizaba, ese era el metal que se utilizaba en aquel entonces para hacer alhajas, vasos, jarros, cosas, escudos. Entonces Ujú. decían que Jesús tenía el pelo grueso como lana y tenía la piel de color latón. O sea, la misma Biblia describe a Jesús negro o oscuro Exacto. para, para no causar Ujú. una controversia. Pero es difícil, bueno, no estamos saliendo del tema, pero es que es muy difícil, Wilmer y Ariel, creer que Jesús era blanco en un lugar donde el sol pica tanto, en la parte más alta del Exacto. planeta, donde el sol ataca más fuerte la tierra que en cualquier otro sitio, es muy Sí. difícil entender que la gente sea de color. Entonces, un judío decía, pero Jesús era blanco porque Jesús era judío y los judíos, ¿qué somos? Somos blancos. No, porque a los judíos racialmente, ¿cómo se le dice? De Semitas, donde semita, que es lo semitas. delicado. Ujú. Se le dice semitas. No se le dice negros, no se le dice indios, no se le dice blancos. Se les dice semitas. Esos judíos que ustedes ven en la televisión, en las grandes empresas, esos son judíos europeos. Esos son Ujú. personas que se mezclaron con judíos y se convirtieron al judaísmo y aceptaron la religión judía y son judíos. Pero en realidad esos son judíos europeos.
Esos son judíos blancos, judíos europeos, pero el judío de allá, del Medio Oriente, no es blanco, ni tiene los ojos azules, ni él tiene el pelo dorado, ni nada de eso. Ese es el judío europeo. O Que sea, que no me van a decir que el judío como Donald Trump y Mark Zuckerberg, eso no ahora son así. tampoco tú vas a encontrar un judío como Bob Marley. No, Tampoco, no. ¿entiendes? Como bueno, Ariel que estuvo aquí en Estados Unidos, como los Habibi de la bodega. Ariel entiende. Así son, Exacto. Okay. Sí, pero como los mira, Habibi de la bodega. hay algo interesante en este tema bíblico, en estos temas de cine bíblico religioso, que fue lo que dio con a mí las más grandes películas de Biblia de todos los tiempos, que es La última pasión de Cristo y la última tentación de Tentación. Jesucristo, de Martin Scorsese, y La última pasión de Cristo, que dicho sea de paso, La pasión de Cristo es la película bíblica que más ha recaudado en toda la historia, libra por libra. Y es lo que pasa, que eso se refleja también en lo que es el cine bíblico, religioso, católico a nivel general, a través de la historia. Es que cuando tú tocas la política, automáticamente generas enemigos. Date cuenta que en la pasión de Cristo, más que la crudeza que Mel Gibson presenta, y cómo detalla las situaciones que dan a entender que realmente Jesús debió ser un hombre corpulento, debió ser un hombre fuerte para poder soportar esa tortura, que es como digo yo, y voy a hacer una pequeña analogía y saliendo muy del tema, es como muchas veces digo yo, cuando Colón llega a este nuevo mundo, cuando nos colonizan, que no nos descubrieron, que nosotros nos colonizaron, Colón trajo la maldad consigo porque Colón venía con un reguero de presos, delincuentes en esos Sí. barcos. Y yo siempre digo, Colón tenía que ser más delincuente que ellos, porque para tú controlar durante 3 meses a todos esos tigres, tú tienes que ser más tigre que ellos. Entonces, Sí. bueno, date cuenta que en la pasión de Cristo y en la última tentación de Cristo, tocan temas políticos. En la pasión de Cristo, los religiosos ortodoxos se presenta como Poncio Pilato tiene no que lavarse las manos para resolver el problema, no, sino por la presión política que él tenía. En aquel entonces. Él tiene obligatoriamente que elegir a Barrabás. Es lo que pone al pueblo que lo elija. Pero él tiene una posición política porque si él deja ir a Jesús, automáticamente él incluso puede perder su puesto, su cargo de emperador en ese momento, representante, lo que era. Porque él tiene una presión política en ese momento. En la tentación de Cristo también se presenta un problema político, Porque cosa que no se presenta. hay una tergiversación de quién condenó a Jesús y dicen que fue el Imperio Romano. No fue el Imperio Romano, Claro que no fue el no. Imperio Romano. Ahí hay una equivocación muy grande. Los que lo azotaron, lo crucificaron, sí, fueron los romanos, porque eran la autoridad en aquel entonces. Pero cuando Jesús hizo su rabieta y se revolteó en el templo y seguía regando la voz de que él era el Dios, el Rey de Reyes, a los grandes sacerdotes, a los rabinos, a los grandes sacerdotes judíos de aquel entonces, le dijeron, fueron directamente donde el emperador y le dijeron, mire, este hombre está afectándonos a nosotros. Y siempre ahí cae de manifiesto lo que cae hoy en día, la política y la economía. Le decían, nosotros somos los que le damos, le pagamos los impuestos al Imperio Romano y este hombre está causando problemas, no va a haber dinero, no va a haber pago de impuestos si ustedes no agarran a este hombre y nos lo quitan de atrás. No fue el imperio. Entonces ellos dijeron, bueno, es un problema de ustedes, yo me lavo la mano y ustedes resuelvan. Yo hago lo que ustedes Si Poncio quieran. Pilato, si Poncio Pilato no busca la forma de condenar a Jesús, su puesto, su beneficio y lo que él representaba podría caer al cataclismo, podría perderlo todo. Son temas políticos, lo mismo que presenta la última tentación de Cristo. Tú ves películas como Ben-Hur, ligeramente tocan a veces ciertos aspectos políticos. Por ejemplo, tú has visto en los Sí, últimos años la porque película Ben Hur se salvó por jerarquía.
Claro. por política, porque él se convirtió en el hijo de un comendador, en el hijo de un gobernador, de un senador romano, que lo adoptó como su hijo, y inmediatamente el tipo cogió poder, ya dejó prácticamente de ser un judío y se convirtió en un romano político, con un cargo político, con el que luego volvió a vengarse de todo el que supuestamente le hizo daño. Asimismo, aparecen los 10 mandamientos. ¿Quién era Moisés? Moisés era un príncipe egipcio, Hermano de Ramsés. ajá, que descubrió después que en realidad no era egipcio, que era hebreo, y Ujú. renunció a sus cargos militar y político. Siempre la política, la milicia, el poder, la economía ha estado de manifiesto en todas las historias bíblicas, en todas las historias bíblicas. José fue vendido por sus hermanos a un mercader, pero se convirtió en el hijo predilecto o la mano derecha del faraón de Egipto y salvó a Egipto de la hambruna y la penumbra. Exacto. Entonces, Es lo que te esas digo. historias siempre han estado ahí. El cine bíblico, ¿qué sucede con estas dos películas que han sido las más controversiales del cine bíblico, el cine eclesiástico? Es porque tocan temas de política. Date cuenta que las películas tipo B, que llegan directamente a la televisión, que tocan la vida de Jesucristo, la de los 12 apóstoles, la de la Virgen María, la del nacimiento del niño Jesús, todos, incluso la de los tres Reyes Magos, todos son temas o son abarcadas de una manera académica, prácticamente, dirigida directamente a influenciar al público para el que está dirigido. Jesús, el Salvador, el Redentor. Jesús era un hombre sobrehumano. Jesús es un hombre que nunca tuvo tentación. Jesús era un hombre blanco, rubio, ojos azules, perfecto para la zona en la que andaba. Totalmente, pero eso parece un modelo. No estamos diciendo que sea así, porque al final nosotros no tenemos la verdad, pero está muy condicionada esas películas. Claro que Incluso las sí. películas de alto renombre. Por ejemplo, las últimas películas que se han hecho, Noé de Russell Crowe, Ajá. eh, Sí. muy comercial y muy condicionada. La de Christian Bale, donde la versión de los 10 mandamientos de él, muy condicional y muy moldeada al comercio. No tocan aspectos políticos, que es, porque por ejemplo, como pasa con la última tentación de Cristo, que fue vetada en todo el mundo, por eso es la película de culto tal vez que las personas más han buscado y realmente está en muy pocos lugares donde tú puedas acceder a verla. Hasta hace poco estaba incluso en YouTube, pero la gente no lograba encontrar una película muy controversial. Y La Pasión de Cristo se volvió controversial tanto Esa porque película es un tesoro. la contextura física de Jesús, la reverencia de Jesús, también la condición de en toda la cultura. Repite esa última frase otra vez, que se te cortó el audio completamente. Bien, como, por ejemplo, esta película, ya tanto La Última Tentación de Jesucristo, que por eso se ha vuelto una de las películas de culto más famosas, que las personas más tratan de encontrar para verla, eh, y tanto La Pasión de Cristo, que se salvó de ser eliminada por el imperio económico que tenía detrás, es porque tocan temas políticos. No solamente, por ejemplo, con el caso de Mel Gibson, él da a entender y recientemente él responde a la pregunta de que qué tipo de persona era Jesús para tú soportar, como tú dijiste ahorita, una golpiza, una tortura de la magnitud que él hizo, de la que él soportó, tenía que ser una contextura física muy fuerte. Aunque Arriba de no, eso, pero presenta. espérate, ahí puede haber una contradicción que la gente no lo toma en cuenta. Si vamos al punto de vista filosófico, no necesariamente Jesús tenía que ser un hombre con una buena contextura física, porque acuérdate que Jesús fue un instrumento a la mano de Dios. Jesús nació ya programado para padecer eso. ¿Entiendes? Podría ser un hombre de cualquier contextura, pero acuérdense que de eso, de atrás de esa golpiza que soportó, Jesús estaba cubierto ¿de qué?
de la voluntad de Dios. O sea, si vamos al punto de vista religioso y filosófico, en ese aspecto, Jesús vino programado para aguantar esa golpiza. Sí, No pero en este caso estamos hablando, por necesariamente, ejemplo, no necesariamente tenía que ser un hombre con una contextura física formidable, ¿entiendes? tú tienes razón en eso, pero yo lo pongo en el contexto del hombre humano, de la persona, el humano. El hombre Exactamente. que... O sea, ahí yo te lo digo de una manera filosófica, porque ¿qué es la filosofía? La ciencia del alma. Yo te lo digo de una manera más filosófica, porque mientras más nosotros ponemos a Jesús vulnerable, mientras más humano lo hacemos, más sensibilidad tenemos por él. Porque si tú observas las imágenes católicas de los crucifijos, es un hombre delgado y malnutrido el que se ve clavado en la cruz. Observa que Totalmente. el mismo Da Vinci solamente utilizó un modelo cuando hizo el primer crucifijo, utilizó la pintura, utilizó un hombre débil, delgado, porque lo que hacía que Jesús cargara la cruz y soportara tal azote y tal maltrato era la voluntad de Dios, no su contextura física. Si nos apoyamos en el punto de vista filosófico y religioso, No, ahí pero hay- en eso ahí, tiene toda la razón. eso es un punto en el que mucha gente se equivoca. Porque yo no creo que Jesús tuviera una contextura física. O sea, que Jesús se viera como un anglosajón de 6'6", blanco, grandote, No, no, fuerte, un yo rifle, te una digo, vaina así. No, yo lo en imagino un Habibi de la bodega, flaquito, no muy alto, cargando ese madero, esa cruz, aguantando ese azote, pero él aguantaba eso porque él estaba regido por la voluntad de Dios. Porque la gente también, el personaje de la Biblia que a mí más me llama la atención, que la gente más aborrece, ¿quién es? Judas Iscariotes. La gente aborrece el personaje de Judas por el beso y todo. Señores, Judas nació programado para ese beso, para esa traición. Él vino congénitamente hecho para cometer ese error. Judas también fue un instrumento a la mano de Dios para de que se hecho, cumpliera su voluntad. Lo que pasa es que la Biblia, aparte de que tiene un gran aspecto político y económico, también tiene un gran aspecto filosófico. Porque la Biblia, la interpretación de la gente lo ha convertido en religión. Pero uno de los libros de filosofía más complejos que hay es la Biblia. Eso es filosofía, no religión. de hecho, poder, el horneado. Te estás cortando otra vez, no se te entiende nada. Me vas a Dale a ver. que de hecho quien quiera puede Iscariote dice calumniado Juan Bosch. Te, fu- te fuiste, Está te cortando, fuiste. Ariel. Te está cortando, no se te entiende nada. Parece que te moviste del rango de la señal y no se te entiende nada. Sigan hablando. Pues sí, entonces, bueno, otra película también es Noah o Noé de No es. Russell Crowe, donde también vemos a un Noé que era totalmente musculoso, pero que se dice que tenía que ser un hombre fuerte, alto, musculoso, porque tenía que cargar la tabla para hacer el arca. No, no es el Russell Crowe gringo, Ajá, el que Noé parece. gringo ese, el Noé. Ajá, Interpretado por Russell Crowe. lo que nosotros no sabemos es si hubo alguien que ayudó a Noé a hacer el arca. Y yo estoy seguro que Noé, con 2 o 3 muchachos que tenía, yo no estoy seguro que él hizo el arca. Y quizá esa arca no era tan grande, esa arca era chiquita. Que él puso un animal, una pareja de cada animal. De cada especie. Y si él nada más tenía 2 chivos y 2 vacas y 2 puercos. ¿Verdad? ¿Eh? Dice la Biblia que él metió ahí de muchas especies ahí, Sí, de muchas especies de animales en el arca. porque imagínate, en esa zona que él vivía era muy difícil
que Noé tuviera un par de elefantes, un par de leones, un par de tigres, un par de rinocerontes, un par de hipopótamos. O sea, eso es, sí, porque iba a cargar con tantos animales y lo iban a llevar a una nueva tierra. ¿Entiendes? Yo sí creo en el arca y que la hizo, pero cuando vino a ver la barca, el arca era un barquito. Pero tú sabes que el Papa Francisco dice una gran verdad. El más grande, el mejor libro de cuentos que hay también es la Biblia. Sí, sí. Porque ahí hay. Aparte de eso, es algo que yo siempre digo, Danilo Arroyo. Mira, la Biblia es un libro, primero, que si lo podemos saber, a ver, la Biblia es una, como tú dijiste, una recopilación de muchos libros que se escribieron en una lengua muy diferente a la lengua, por ejemplo, que vinieron después, porque se escribió en arameo. El arameo es el hebreo antiguo. Entonces, de ahí pasar al latín. Entonces, del latín venir, que el latín es la madre de todas las lenguas romances, o sea, del latín ustedes saben que vinieron muchísimos idiomas. Entonces, cuando y ustedes bien lo saben, que cuando ustedes trasladan, cuando ustedes traducen un texto, aunque sea un texto de 3 páginas, por ejemplo, del inglés al español, ustedes saben que uno no lo traduce literalmente, letra por letra, que es lo que quiere decir, sino que también hay parte que está sujeto a interpretaciones. Exactamente, la gente Entonces, también traduce interpretaciones. exacto, entonces cuando se Permiso. traducen interpretaciones, se va perdiendo cosas. Ariel, ¿Me escuchan? Sí. sí. Perdón, tuve Entonces, inconveniente con el aparato. Entonces se van perdiendo muchas cosas. Cuando se escribió la Biblia no existía el idioma español, no existía el portugués, ni el italiano, ni el rumano, ni el provenzal, ni el francés, o sea, idiomas que vienen del latín. Entonces, ya ustedes saben desde cuándo, o sea, los varios idiomas y lenguas por lo que tuvo que pasar la Biblia Muteate, Ariel. para que cuando vinieran a nosotros, por ejemplo, como la conocemos en español, ya ahí entonces ha perdido muchas cosas. Por eso, y también hay algo, tú sabes que Danilo y Ariel, alrededor de los personajes cristianos, esos grandes personajes, siempre hay cosas, verdades y medias verdades y mentiras. Incluso el mismo Jesús, hay cosas que también no son ciertas, hay cosas que se dicen que no fueron tal, porque precisamente los mismos testigos de Jehová dicen que Jesús también por la zona donde nació, que se dice que nació en un pesebre, un niño no pudo haber nacido, por ejemplo, en la época en la que mucha gente o mundialmente muchas religiones lo asocian que nació, que fue el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad. Y los testigos de Jehová y alguna gente dicen que tampoco pudo haber nacido en esa época. Primero porque en esa época, en ese lugar donde nació hace mucho frío, o sea, no cae la nieve, pero hace mucho frío. Entonces es sumamente imposible que un niño, según dicen los investigadores, que un niño haya podido nacer en ese lugar y haya podido soportar esas bajas temperaturas que se dan en zonas desérticas en la noche, especialmente en esa época que es la época de invierno. Ahora, Entonces, mucha gente ahora, dice vamos. que así, pero como tú dijiste, Danilo Arroyo, ese niño que fue el Hijo de Dios, vino programado también para resistir esa alta temperatura, si fue que nació ahí, porque Bueno, sí, dicen que, y que le atribuyeron, quizás la eso. voluntad de Dios, quizás la voluntad de Dios, dentro de un punto de vista Ajá, filosófico, vuelvo y digo,
Exacto, Lo libró exacto, de porque esa, lo libró lo, de esas lo, bajas lo libró temperaturas, de esa baja temperatura. porque la gente se olvida de ese aspecto. Y hay otro tipo de grupos religiosos que tampoco dicen que esa no es la época del nacimiento de Jesús, porque esa era una época, esa era una fecha pagana, esa era una fecha de un cumpleaños de un rey o de un gobernador que había en esa época. Entonces, como eso era un día festivo a nivel mundial para lo que se conocía, lo que hasta ahora se conocía, lo que era el mundo de esa época, entonces, como este hombre fue una gran figura, entonces lo asociaron y le pusieron a la fecha nacional, la Navidad, la fecha más linda del año, el nacimiento de Jesús, que también dicen algunos que no fue en esa época, sino que algunos dicen que fue en agosto, otros dicen que fue en julio, otros dicen que fue en cualquier época del año, pero que no en diciembre. O sea Tú sabes que que eso es una de las cosas que uno va mirando, esa atmósfera de confusión, de mito y de verdad o media verdad alrededor de esos grandes personajes. tú sabes que históricamente ha habido mucha manipulación en la historia y al final uno se lleva o aprende los acontecimientos por referencia de ciertos libros. Eh, no me gusta criticar, yo soy de los creyentes, soy de los que creen en Dios, pero también debemos ver la Biblia con ciertos errores, debemos verla desde un punto de vista objetivo y analizar ciertas cosas, y no dejarnos influenciar de cosas que ya dan por sentado, que es así, que históricamente ha dado por así, sobre todo cuando vemos unas iglesias, por no mencionar solamente una, o por no centrarnos solamente en el cristianismo o en el catolicismo, con con muchas debilidades históricamente. Pero para volver a entrar un poquito en tema, porque no hemos salido un tanto, eso también se ha visto reflejado en el cine bíblico. Por eso decía ahorita, las dos películas más controversiales que ha tenido la historia del cine bíblico han sido La Tentación de Cristo, La Última Tentación de Jesucristo y La Pasión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tocan temas políticos y porque ponen a pensar al espectador, independientemente de que su público vaya fielmente al cine a ver una representación de su ideología. Sabes bien que pone a pensar, presenta una realidad mucho más cruda y realista de lo que pudo haber pasado. Jesús, un hombre que pudo haber tenido una tentación como todos los hombres, independientemente haya venido programado por Dios para no sentir tentaciones, para ser el redentor, el salvador, pero pudo haber tenido una tentación biológica como cualquier hombre. Y quizás no hubo tal tentación, sino era un hombre normal que sabía lo que venía, pero al final era un hombre normal. Y quizás Dios, como todo padre o como todo gran pastor de sus ovejas, que tuviera una pareja, alguien que lo acompañase, porque cuando Dios creó al hombre, le creó una mujer. Fue en ¿Por qué no pareja, le iba a dar una mujer a su hijo? claro. Y Es igualito. también es la forma de cómo, por ejemplo, en el caso mío, yo no pongo en duda, ¿tú me entiendes? De que Jesús en un momento determinado levantó los muertos, le devolvió la vista a los ciegos, multiplicó los panes, los pescados, ¿se acuerdan? Caminó sobre el agua, o sea, muchísimas cosas. Pero yo a Jesús, yo en el particular, yo no niego su existencia. Para mí sí, él estuvo en la tierra. Pero ¿y cómo yo veo a Jesús? Como un apologista. ¿Qué es un apologista? Alguien como Mahatma Gandhi, alguien como Confucio, alguien como Lao Tse en la India, alguien como Lao Tse en China, como Siddhartha Gautama Buda en la India, como Martin Luther King, un apologista, alguien que seguía en su época, era un revolucionario que traía buenas nuevas, porque eso mismo era Mahoma para los árabes. Era un apóstol, pero también era un revolucionario, era un apologista.
Porque si ustedes calculan en la vida, en el mundo, solamente existen 5 religiones y 200,000 sectas. ¿Cuáles son las 5 religiones? El budismo, el taoísmo, el confucianismo, el islamismo y el cristianismo. Solamente hay 5. Todas las demás que hay son sectas. ¿Y quiénes eran Y, esos 5 hombres? Lao Tse, Siddhartha Gautama Buda, Confucio, Mahoma y Jesús. Pero ninguno de ellos 4, de los 4 anteriores, a diferencia de Jesús, murió por nosotros, ni nació de una virgen. Eso no, era lo que date a cuenta él lo diferenciaba de los otros 4. y date cuenta que hoy en día el cristianismo se benefició de ser la religión más popular, al menos en esta parte del occidente, del planeta, por aspectos políticos que a la época fueron ocurriendo. Es por lo que te digo, cada vez tocamos temas políticos. Todo el tiempo. Entonces, dado a esa realidad, se fue y se instaló en como una de religión más popular. Y por eso está por ahí, por ejemplo, la última tentación de Jesucristo y la pasión de Cristo salen a reducir, salen de los patrones de conducta, de los patrones de exhibición que tienen, por ejemplo, películas como el mismo Ben-Hur, como la película clase B que se han hecho para la televisión, como las películas educativas que nos ponían, por ejemplo, a mí, que yo estudié en un colegio católico, todas las películas que me ponían a ver, donde veía a Jesús bello, hermoso, precioso, que era golpeado salvajemente y era crucificado, pero incluso tenía tan poca sangre, pero siempre veía el aspecto de redentor, el aspecto espiritual. Nunca ponían, como yo siempre lo he visto, que yo coincido contigo, un Jesús que debió ser revolucionario, porque para tú enfrentar el sistema de la época debió ser un revolucionario, un apologista como tú lo dices. Entonces, estas películas presentan ese Jesús y por eso viene con la controversia. La última tentación de Jesucristo, estamos hablando en 1988, una época todavía muy cruda, con muchas restricciones, donde la conducta social estaba mucho más restringida, es vetada por completo. Ya en el 2004 estamos un poquito más abiertos, claro está, no toca el tema del Jesús con tentaciones, que eso fue lo que más ofendió. Pero sí presenta un Jesús político, una política que en su momento quisieron hacer de notar, quisieron bloquear, pero al final no pudieron, porque ahí en este momento estaba ya un comercio, que era había una cierta inversión, Sí, aunque porque Jesús fue crucificado más porque afectó el comercio de la época y también afectó el judaísmo porque trajo buenas nuevas, pero afectó fue el comercio de la época y también atentaba supuestamente con coronarse, quitarle fuerza al emperador romano del entonces, porque estaba sumando adeptos que lo estaban siguiendo. Y el rumor de que él era el hijo de Dios y el rumor de que él era el rey de reyes. Y políticamente y económicamente afectaba a la alta jerarquía judaísta del entonces y al imperio romano. Pero él afectaba esos 2 sectores, era en lo económico y lo político. Porque si tú date traduces cuenta, todo, Jesús lo que vino fue a afectar el poder existente en ese entonces. date cuenta que incluso luego el imperio romano pasa a ser católico, apostólico y romano. Es simplemente que, por eso, como yo siempre he dicho, que el cristianismo se aprovechó de cierta cultura política como en un momento y fueron más idealistas, más inteligentes y pudieron, No, pero es que está mal dicho, no fue el cristianismo, no fue el cristianismo. Los políticos de la época se aprovecharon del cristianismo, porque ¿cómo nace la religión católica? La religión exacto, eso católica es no nace como quieren decir que la religión católica nace de esos judíos, de esos cristianos, seguidores de Jesús, que eran
maltratados en el Coliseo Romano, qué sé yo qué. El catolicismo no nace así, el catolicismo nace con Constantino, que un día dice, ¿cómo yo puedo dominar al mundo sin un ejército? Por la palabra de Dios. ¿Quién fue el primer papa? Constantino. Entonces ahí nace la Santa Inquisición. Todo el que se oponía a lo que la iglesia decía en ese entonces era ejecutado. Pero hasta que aparece un fraile, Martín Lutero, que lee la Biblia y dice lo que aquí estos tipos dicen, eso no es. Y ahí nace la parte protestante. Pero bueno, ya eso no es cine. Vámonos en cine, vamos en el contexto. Películas, ok. Ben-Hur, Los 10 Mandamientos 1923, Los 10 Mandamientos 1956. Luego vienen otras películas como Yo Claudio, que también tiene, pero más Yo Claudio era una producción de televisión. Pero también vienen las innumerables películas de la vida de Jesucristo, de la peregrinación de Jesucristo, nacimiento, muerte, resurrección, hasta el 2004, que la película que pone la pauta, esa película que se convierte en la película revelación del momento, que revolucionó el cine bíblico, La Pasión de Cristo. Luego de ahí vinieron otras películas, El Hijo de Dios, no sé si se acuerdan, que se estrenó hace como 5 o 6 años atrás, o 7 años, de Son of God. Pero entonces también tuvimos a El Príncipe de Egipto, que con Christian Bale y no me acuerdo ahora el otro actor, que es una versión moderna de los 10 mandamientos, Moisés al sacar al pueblo de Israel de su esclavitud, pero también tenemos a Noé, con Russell Crowe, que es otra versión moderna del Arca de Noé también, que dice cosas y configuran cosas que, bueno, pero nada, ese es el cine bíblico, hay muchas otras piezas que no hemos mencionado. Vamos a recordar, por ejemplo, en los 90, que se han hecho varias veces, también hubo El Príncipe de Egipto, película animada con Val Kilmer. Y hay muchas, muchas películas animadas, sobre todo ya caricaturas directamente para la educación infantil, sobre lo que es el cine bíblico. También Una de los está The Silence de Martin Scorsese. Es una película un tanto más moderna, pero de un emisario que quiere llevar el cristianismo a un lugar donde no es cristiano y sufre tribulaciones por llevar el cristianismo a lugares donde no existe esa filosofía o esa religión. Una película de Martin Scorsese, donde tenemos a Liam Neeson, Adam Driver, Andrew Garfield, y con la dirección de Martin Scorsese. Una muy buena película también. No es una película Hay una película, directamente basada en la Biblia, pero es una película cristiana, si se puede decir. hay una película que yo se la recomiendo, que es Resucitado, es con Joseph Fiennes, que trata sobre cómo después que Jesús es crucificado, él envía a un emisario, uno de sus mejores, o un general, a buscar el cuerpo de Cristo cuando dicen que Jesús resucitó y van y encuentran la tumba vacía. Lo envían a recuperar el cuerpo de Cristo. Es muy buena película. Eso se estrenó también hace unos 7, 8 años, para el 2015, 2016. Te También hay recomendamos. una película de Antonio Banderas que se llama The Body, El Cuerpo, donde esta película lo que pone en contrario de que Jesús no resucitó y se encontró el cuerpo de Jesús. Pero eso es una película para causar controversias y cosas así, porque el cuerpo nunca se encontró, creo yo. Lo bueno punto de que estamos haciendo es, esa próxima Semana Santa estamos comentando ciertas películas y realmente cine. Realmente el cine bíblico Salud. ha ido incrementando, lamentablemente, le han tenido que dar su toque comercial, como es costumbre. Perdón, señoras. Pero esta Semana Santa, aprovechen Netflix, tienen plataforma streaming y busquen mucho material que se está, sobre todo documentales que se han estado durante los últimos años, donde presentan estas
estas historias. Y no solamente de la crucifixión de Cristo, ni el nacimiento, ni el peregrinaje, no. ¿Cómo es la evolución del cristianismo? Y también, por ejemplo, la evolución de otras religiones. Aprovechemos esto porque estos los últimos años he visto una apertura mucho más masiva hacia lo que es el cine bíblico. Y cine, como usted lo quiera poner. Pero este cine está creciendo y lo bueno del caso es que están llegando muchos realizadores que están tratando de llevar la historia en sus controversias, la historia tal como los hechos la han estado planteando, interpretando la Biblia de la manera correcta y llevándole al público este material para que la gente capte y deje un poquito atrás lo que es el cine apasionado, el cine estético, nos presenta a un Jesús a unos discípulos muy distintos a como la realidad puede pintar. Wilmer. Sabes que hay muchos temas, muchas películas que son opciones para esta Semana Santa, sobre películas sobre Jesús, sobre lo que es el cristianismo, lo que es el cine cristiano, porque no solamente tenemos a la historia de Jesús, sino la historia de, por ejemplo, el pueblo de Israel, la historia de el inicio de la primera persona que poblaron esta tierra, como fueron Adán y Eva, y también películas tanto se enfocan de las dos maneras, porque hay películas tanto era cristiana, o sea, pre-era de Jesús, como la post-era de Jesús. Hay algunas películas también, específicamente yo recuerdo que vi dos películas llamada Milagro de Dios, o El Milagro de Dios. Son unas películas que llegaron aquí, se exhibieron aquí en República Dominicana, patrocinada por Supermercados Bravo, valga la publicidad, que fueron una película que se exhibieron en los cines, fueron películas cristianas, pero con un toque familiar también. Y también algo que no hemos tocado, Ariel y Arroyo, ¿sabes que hay películas de acción con actores famosos que tocan en cierta parte la fe, la fe cristiana de ciertos personajes? No sé, tú, Arroyo, tú te acordarás, y tú te acuerdas, Ariel, esta película que hizo Arnold Schwarzenegger llamada El Sexto Día, pues, o 60 Day. Una película donde Arnold Schwarzenegger, el antagonista de esa película, era este actor, un actor que trabajó también, incluso yo creo que trabajó Gabriel Burns, una vaina así, algo Gabriel así. Burns, sí, que hacía el papel del diablo. Ajá. Cuando en una parte, cuando él está hablando con Arnold, que era un agente de la policía que estaba resentido, incluso estaba resentido con el mismo Dios porque su familia la habían matado, unos ladrones que habían entrado en casa. Entonces su familia había perecido y en una parte él le está diciéndole, mira, yo te puedo, tú lo estás adorando a él, pero yo te puedo devolver lo que él te quitó. Y entonces pasa esa escena donde hacen me parece, Danilo, que en el cine se llama eso tiene un lenguaje en el cine donde se hace lo que le llaman un flashback, donde se ve cuando fue asesinada la familia, cuando Ajá, sí. entraron los Así ladrones, mismo, un flashback. exactamente, cuando él luchó contra los criminales que finalmente le mataron a su hija y a su mujer. Entonces el diablo le pone esa escena y después cuando se termina toda la escena, el diablo encaminado en este hombre le dice, ven conmigo, no sigas peleando, ven conmigo y yo te puedo devolver lo que él te quitó. Y entonces él no cede, y al final de esa película termina
termina con Arnold Schwarzenegger, donde recibe la tentación del mismo diablo. Y él no cede, y termina entonces sacrificándose él, donde él se clava en la espada Una estatua, de San Miguel, de una estatua que era la estatua de San Miguel. Entonces ahí se fue el espíritu y todo, ahí venció el bien, pero él sacrificándose para que el diablo no siga poseyendo. En otra película donde se manifiesta también el cuestionamiento de la fe, que mucha gente, mirando esa película del sexto día de Arnold Schwarzenegger, mucha gente dice, wow, como el director o como el guionista, el escritor tocó ahí la fe de un hombre, porque mucha gente se puede ver reflejada cuando pierden, cuando Dios le quita algo muy importante para él. Entonces mucha gente puede decir, contra qué cosa más grande. Pero hay otra película, Arroyo, que fue una película que tú y yo la disfrutamos, de 1997, El abogado del diablo, con Al Pacino y ajá. Keanu Reeves. No sé si tú te acuerdas que Al Pacino era el papel del diablo, y entonces Al Pacino Ajá. le decía a ese abogado exitoso que lo puso exitoso él, pero al final él le decía al diablo, yo fui que te puse exitoso, yo fui que te puse a ganar. Tú no te acuerdas todos esos casos que tú ganaste, eso fue por mí. Ahora tú tienes que complacerme. Y una de las cosas era que tenía que aparearse con una de las chicas que estaba ahí, que estaba desnuda, que incluso hicieron una escena hasta burlándose de cómo estaba Jesús crucificado. Y Sí, entonces porque él le dijo, tú tienes que complacerme. Ella está volando, hay entonces un tiene que tener tu aspecto, semilla. hay un Ahí, o sea que ahí aspecto, se toca también en las que son películas que no son, ya para terminar, Arroyo, no son cristianas, pero se toca ahí la fibra de lo que es la fe de una exactamente, eso es persona. lo que te iba a decir, que hay un aspecto que no tocamos de todas estas películas cristianas o bíblicas que mencionamos, que hablamos que todas están revestidas de un toque de política y de economía, al fin y al cabo, de algún interés, pero también todas estas películas lo que instan es a la fe, porque todos estos Sí, mira, personajes bíblicos, hay algo que mi papá a veces no, me lo dijo una sola vez, cuando a él las cosas le estaban saliendo mal y él no se rendía, él seguía adelante. Esa era una de las tantas cosas buenas que me enseñó mi papá. Mi papá me decía siempre a mí, como judío al fin, me decía, lee la Biblia, siempre lee la Biblia para que tú veas el esfuerzo y la fe de esos hombres valerosos que salen en la Biblia, que nunca se rindieron por su fe. Cada vez, él decía eso, me lo dijo a mí una vez y se lo dijo también a mi hermano. Cuando él se sentía como down, que las cosas no le estaban saliendo bien, pero él seguía adelante y lo lograba. Él decía que eso era porque había que leer la Biblia y tomar el ejemplo de esos hombres valerosos, de esos hombres llenos de fe. Todas estas películas bíblicas al final tendrán un mensaje filosófico, lo que sea, pero tienen un objetivo en común y es resaltar o valorar o incrementar la fe en el espectador, su fe hacia Dios, su fe hacia sí mismo, etcétera. Entonces, en esta Semana Santa, trate de, si tiene la Semana Santa completa libre o tiene varios días libres de la Semana Santa, que ya es la próxima semana, de disfrutar de todas las películas bíblicas o cristianas que pueda haber, porque le pueden servir de mucho. para cerrar y para enriquecer un poquito eso que tú dices, que está claramente en nuestro objetivo, la fe o la religión siempre está en manos de la economía y de la política. Y durante muchos años se tocó este tema de un aspecto solamente eclesiástico,
para enriquecer la fe, para vender, mejorar la figura de las figuras cristianas. Ahora bien, si quiere aprender mucho, si quiere ver otro tipo de cine ya más realista, vamos a mencionar unos temas. Que hay una película que uno diría que no se la pierdan, que es el Código Da Vinci, que como va a ver, toca el tema claramente de lo que es la política con la religión y la economía. Que no la pierdan. Y como les decía Nilo, en esta Semana Santa aprovechen, denle Código Da seguimiento a Vinci. través del streaming que tengan a cualquier tipo de contenido de película religiosa o documental religioso, que al final el objetivo principal es incrementar la fe. Así que, señores, creo que me he llegado al final. Bueno, Así es, mi gente. Ya recuerden que si están aquí por primera vez, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal y clic en la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido de Ciudad Fílmica y no se pierdan el Fílmico Podcast, que la semana que viene venimos con un podcast muy importante y es un podcast. Quizás la semana que viene podemos seguir hablando de lo que es el cine bíblico, pero no, porque este podcast, ¿cuándo sale? En la semana que viene. La semana que viene. Ah, no. Pues entonces la semana siguiente, en el próximo podcast, vamos a hablar de la evolución del personaje John Wick, de las 4 películas de John Wick. Así que pónganse al día con todo lo que hay de John Wick ahora mismo. Creo que en los cines dominicanos se está estrenando John Wick 4. Así que vamos a hablar de John Wick, el personaje, y de Keanu Reeves, su preparación con este personaje. Así que, mi gente, esta fue la entrega número 12 de su Fílmico Podcast con ustedes, Danilo Arroyo. Antes que nada, Instagram, Ciudad Fílmica Studios. En Facebook, Ciudad Fílmica, y únanse al grupo en línea, el grupo de Fílmica también. Un seguimiento de las redes, sugiéranos temas y nosotros lo vamos a tratar por ustedes. Ariel, ya salió con ustedes. Wilmer. y bueno, Wilmer de Jesús, fue un placer hablar con ustedes, compañeros, hablar para el público de este tema sobre el cine cristiano, un cine que existe, un cine que le gusta, que apasiona y que hay muchas opciones para que ahora en Semana Santa, si usted es de lo que no va a salir de la ciudad, si usted es de lo que no se va a ir a una playa ni a un hotel, de lo que no van a salir del país, sino que se queda aquí en su casa tranquilo, pues una buena opción es buscar, ya sea en YouTube, ya sea en Netflix o en cualquier otra plataforma de video, si usted es de lo que prefiere ver la televisión por canales de cable y cosas, pues búsquenlo, ya sea en canales nacionales o en su operador de cable, busquen las películas cristianas, que es una buena opción para usted entretenerse y para pasarla bien. Busque la de su preferencia y ya lo saben, nos veremos en la próxima. Mi gente, hasta la próxima. Bye bye.